Vamos a abordar un poco sobre ciencias bíblicas con énfasis en la visión profética. Yo creo, hermanos, que aquí, haciendo un preámbulo, la iglesia cristiana tiene que fundamentarse en los principios que surgen de la comprensión de la palabra de Dios. Nosotros tenemos dos caminos a seguir. Uno, nos inventamos nuestra propia religión, con nuestras formas, nuestras costumbres, lo que no es que siempre lo hemos hecho así. O miramos lo que dice la palabra de Dios. Cuando el movimiento protestante empezó en Europa, el lema era solo escritura, porque las tradiciones de los hombres habían suplantado la palabra de Dios. Las tradiciones pueden ser católicas o pueden ser pentecostales, porque es que nosotros creemos que nosotros ya tenemos tradiciones también, y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Solo escritura, y creo que eso es importante en esta visión profética de la escritura, es decir, una visión evolutiva de la revelación de Dios. Uno puede ubicarse bien y tener una religión pura, fundamentada en lo que Dios dice y no en lo que nosotros se nos ocurre decir. Vamos a leer unas escrituras aquí, Lucas capítulo 1 y el 2 y al 4. Puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjese usted esa introducción del Evangelio de Lucas tan extraordinaria. Y dice en Hechos capítulo 17, 10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y en 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una de las cosas que a mí más me llama la atención cuando uno se enfrenta a la Biblia en textos como estos, es que la gente ha tomado una idea de la revelación que es espectacular, extraordinaria, trascendentalista. Si yo le digo a usted, hermano, el Espíritu Santo me ha dado una revelación, y usted dice: ¿y cómo la tuvo? Dice: bueno, yo vine de Barranquilla porque escuché las cosas que pasaron aquí en Bogotá, y entonces entrevisté a las personas que participaron y he llegado a la conclusión, después de oír todos los testimonios, que esto es así, así. Y digo: y eso es una revelación de Dios. Y usted dice: ¿cuál revelación? Si usted investigó. Porque nos parece a nosotros que eso no es revelación.
Revelación tiene que ser algo que me venga a mí con un fuego por aquí y yo sienta un calor y un temblor y pierda el sentido y entonces tenga como una visión. Y entonces la persona dice, eso sí es revelación. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como los enseñaron los que desde el principio vieron sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado. Entonces yo pregunto, ¿la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, sí o no? ¿Y el Evangelio según San Lucas está inspirado por el Espíritu Santo, sí o no? ¿Y es producto de un éxtasis o de una investigación? Entonces aquí tenemos que empezar ya a ver qué es lo que es eso de ciencia bíblica. Porque a la gente le fascina es el que cae en éxtasis. Y entonces, ¿qué tanto estudio? Bueno, así fue como recibió la revelación, estudiando. ¿Quiénes han escuchado las grandes revelaciones que tuvo Daniel? ¿Ustedes han oído de las grandes revelaciones que tuvo el profeta Daniel? Dice la Biblia que Daniel estaba examinando en los libros atentamente. Y a partir de lo que examinó en los libros, se ubicó históricamente en la revelación, en la profecía. Entonces, hermano, esto del Instituto Bíblico no es una pérdida de tiempo ni es un apéndice. Esta es la metodología de Dios, que en una época fue la escuela rabínica o la sinagoga y ahora es el Instituto Bíblico. A nosotros poder aprender lo que Dios dice. Y eso es revelación. Entonces, fíjese usted que dice que los de Berea eran más nobles, los llama nobles, que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque examinaban todos los días en las Escrituras a ver si estas cosas eran así o no. Nosotros eso llamamos ahora incredulidad. Uy, que hermano, y quería discutir a ver si eso era verdad o no. No, pero es que ¿por qué lo va a creer? Tiene que saber si es verdad, si no, ¿cómo lo va a creer? Entonces, Dios no le llama incredulidad, sino nobleza. Si yo le digo a usted blanco, y usted dice amén, ya. ¿Y usted cómo sabe que es blanco? Ah, hermano, si usted lo digo, no, pero es que yo soy un ser humano. Usted ve estas gafas que yo tengo. ¿Qué le dice a usted el hecho de que yo tenga gafas? Que no veo muy bien. Y no sabe qué clase de problema tengo. Porque no todas las gafas son para lo mismo. Así que es posible que yo vea una cosa que es blanca, que posiblemente no es tan blanca. Así como que yo sea el hermano Álvaro y usted me quiera mucho y me dicen tanto y que con mucho respeto y no sé qué muchas cosas, de todos modos puedo ver una cosa gris cuando es blanca. Entonces cuando yo le digo una cosa, examínela a ver si es así, sea yo o el que sea. Porque el único que ve las cosas claritas es Dios. De ahí en adelante todos tenemos algunas gafas puestas. Alguna gafa tiene puesta. Y como sean de esas de sol, peor. Porque entonces sí la vida puede ser muy oscura. Lo digo porque ya que estamos empezando a abordar el tema, lo primero que hay que tener es libertad. Porque la Biblia dice, y esto no es para los cultos pentecostales, créanmelo, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso no se refiere a los cultos, y que hermano, cante con libertad, porque la Biblia dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No es a eso que se refiere. Dice, cuando leen a Moisés, todavía les queda el velo, y no entienden las Escrituras. Pero cuando se conviertan, el velo se quitará, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad para ver claramente las Escrituras,
no para tener cultos pentecostales. Con todo el respeto, también yo soy pentecostal. Pero él estaba en el Instituto Bíblico aprendiendo qué es qué, dónde ponemos cada cosa. Entonces, el primer punto que hay que hacer es liberarlos a ustedes para que ustedes puedan pensar. Para quitarles el velo y decir, no, vamos a mirar claramente, a cara descubierta, como por el Espíritu del Señor, vamos a verlo cara a cara. Y enfrentamos la verdad como la dicen las Sagradas Escrituras. Y aquí nos está diciendo que este hombre, a través de una investigación, claro, guiado por el Espíritu Santo, aquí lo dice, porque toda la Escritura es divinamente inspirada, aunque haya sido a través de una investigación. Bueno, ¿cómo prepara usted su sermón? Bueno, yo entro a mi oficina tempranito, me levanto como a las 4:30 por ahí. Entonces, el hermano ya se está quejando que me levanto demasiado temprano, porque él me trajo un tinto a las 5:30 y yo ya estaba cambiado. Ya me había bañado. Eso quiere decir que soy mayor de 60. Claro, cuando yo tenía 5 años me levantaba a la misma hora porque ya era mayor de 60 en esa época. Yo les suplico a los jóvenes que se hagan viejos rápidos para que se levanten temprano. Entonces, se levanta uno temprano, busca al Señor. Bueno, no busca al Señor porque el Señor no está perdido. Tiene comunión con Él. ¿Cierto? Es que este cuello es rebelde, hermano. Ya lo he arreglado como 4. Ustedes saben que este cuello es rebelde. Es la camisa del hermano Álvaro. Entonces ya está contaminada. Entonces, uno se levanta, busca al Señor, aunque no está perdido, oras, tiene comunión con Él, y entonces uno abre la Biblia. ¿Y para qué abre la Biblia? Para leerla e investigarla. Bueno, yo nunca prefiero abrir primero otro libro. Yo nunca voy primero a internet o a un comentario bíblico, no, primero voy a la Biblia. Y entonces lo que uno busca en las otras cosas son como detalles para uno salpicar el sermón de amplitud, se comprenda mejor, pero el sermón debe salir de aquí, que es lo que Dios dijo. Y entonces dice, hermano, pero yo pensaba que usted se arrodillaba y de pronto ¡zas! Le venía el sermón. Pero eso no es tanta inspiración. Si usted se pone a estudiar, mirar de libro en libro, entonces, pero es que eso es lo que han hecho los hombres de Dios siempre. Eso no es nuevo. Si yo tengo un montón de libros que en una época eran rollos y me voy de viaje y le escribo a un secretario, al hermano Jaime, digo, Jaime, tráeme los rollos que dejé en Barranquilla porque estoy en Bogotá. ¿Para qué mando yo a traer rollos? Si no me va a servir para nada. Es para estudiarlos. Entonces, la revelación eso no quiere decir que usted no pueda recibir una revelación de forma extraordinaria. Dios lo hace todo. Y nunca podemos decir, Dios no hace tal cosa porque Dios puede hacerlo todo. Así que no, eso no es extraño tampoco. Pero que nosotros hemos metido todo en un solo canal y entonces nos encontramos a veces en un callejón sin salida porque nosotros mismos lo hemos edificado, no porque Dios lo puso. Usted ora y dice, Señor, guíame que voy a estudiar la palabra de Dios y voy a estudiar esos libros que están aquí, y el Señor lo guía. Y entonces puede leer y retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Y cómo lo hace? Con la guía del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Entonces, así es como nace la ciencia bíblica. La ciencia bíblica nace con el deseo de yo investigar, ir a las fuentes correctas y buscar en ellas qué es lo que Dios dijo. Yo estaba en España de misionero y un muchacho me dice, pastor,
yo vine porque me quiero bautizar. Pero primero quiero que usted me explique a Dios. Digo, siéntate que te lo voy a explicar. Te voy a explicar a Dios. Si lo logro, no te bautices. Porque Dios es inexplicable. El Dios que se puede explicar no es el nuestro. Porque el nuestro es tan grande que va más allá de toda explicación. Me dijo, pastor, pero es que yo tengo dudas. Yo dije, yo también, y soy pastor. Me dijo, ¿usted tiene dudas? Sí, señor, yo tengo dudas, y soy pastor. ¿Cómo así? Y porque lo que tú llamas dudas no es incredulidad, sino ignorancia. Entonces yo no sé de algo y me cuestiono. Dios está en todas partes. Bueno, sí, yo creo eso, pero como yo soy humano y solo puedo estar en un lugar, yo digo, ¿y cómo podrá Dios estar en todas partes? ¿Cómo será eso? No estoy dudando que sea así, pero lo que no entiendo es cómo. Digo, ¿cómo? ¿Será que Dios tiene un emisario en todas partes que lo llama por celular y le reporta y en esa forma está en todas partes? O puede ser que tenga un monitor de televisión en todas partes, tiene una pantalla gigante y ve todo. ¿O será que Él de alguna manera puede estar personalmente en todas partes? Entonces hay varias posibilidades, ¿verdad? Eso no es incredulidad, pero sí es duda. Esa es la duda metódica, que me lleva a investigar y a saber lo que yo ignoro. Entonces la ciencia bíblica no se fundamenta en el movimiento de los incrédulos, sino de los que noblemente quieren saber. Porque no sabe, porque si uno supiera, ¿para qué va a investigar lo que uno sabe? Entonces uno no sabe, pero esas preguntas que surgen, que le producen duda, dice, no, Dios tiene que tener una respuesta. Entonces yo la voy a investigar. Y esa investigación me lleva a mí al conocimiento pleno o a la revelación. Eso es lo que es ciencias bíblicas. La investigación organizada de las Escrituras para tener la revelación de lo que Dios nos ha dicho. Ese punto está más o menos, ¿verdad? Entonces, así nace la ciencia, la consideración de la profecía como fenómeno de la revelación de Dios al pueblo nos llevará a reflexionar su ámbito y sus límites. Nosotros, hoy día la profecía la gente lo ha cogido como un deporte o como un juego, un juguete para ellos. Y que vamos a reunir el culto y después del culto vamos a profetizar. Y ya yo sé que hay que profetizar. No sé cómo, pero profetizan. Y hay quien le sigue la cuerda. Hermano, Dios me dice que hay que terminar el culto entre media hora. Bueno, y el pastor termina el culto a la media hora. Eso es juego. Y yo creo que tenemos que ser más respetuosos con Dios. Sin dudar de la profecía, hay que ser respetuosos y serios, porque estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, la profecía, como instrumento de la revelación, nos determina el ámbito en que esto domina y también sus límites. Porque sí tiene un límite. Voy a hacer una explicacióncita aquí para que nos ubiquemos un poco en lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto a la profecía. Cuando estaba Daniel, Jeremías, Isaías, toda esa gente viva, ¿dónde estaba la Biblia? ¿Dónde estaba? No existía, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que pensar que hubo un día en que la Biblia no existía.
pero sí existía la palabra de Dios, que es muy diferente, porque esta es la Biblia de palabra escrita, pero Dios siempre tuvo palabra. Dios sea la luz, y nadie había escrito, pero fue la luz, y eso fue palabra de Dios. Entonces, en ese momento en que no existía la Biblia, Dios necesitaba decirle palabras ciertas a su pueblo que no fuera cuestionable. Y entonces son los profetas. El profeta antiguo era el oráculo de Dios, es decir, era la Biblia andante. Entonces, lo que él decía, así dice el Señor. No decía, así siento yo, como dicen los evangélicos en general de hoy, dice, mano, yo siento. No, ningún profeta dice, yo siento. Así dice el Señor. Entonces algunos han inventado una teoría del rema y del logos y de no sé qué, y quieren hablar ahora invocando esa teoría como hablaba Isaías, pero ninguno aquí puede hablar como Isaías. Así que no hay tal cosa. ¿Por qué? Porque este libro ya existe. Y esta es la palabra de Dios escrita y firmada. No habrá más. No habrá una segunda Biblia. Entonces el profeta del Antiguo Testamento hablaba como oráculo de Dios y eso era palabra de Dios. Pero pasaba que el profeta mismo no entendía lo que decía. Y eso es lo que ustedes no entienden, que usted cree que el profeta, porque dijo cosas muy lindas, que tenía más revelación que usted. Y él no. Él estaba en una revelación para la posteridad, no para él. Daniel preguntó y dijeron, cierre el libro, cállese. Ya ciérrelo. ¿Por qué? Porque eso no es para ustedes, eso es para los que vienen. Pero él no entendió, dice, no, me confundían las visiones. Yo pregunté, ¿y esto qué quiere decir? Y aunque no entienda, no se preocupe. Usted tenga lo que tiene ahora y deje esto para después. El profeta del Nuevo Testamento, porque el último gran profeta, ¿quién fue? Juan. No hubo más profetas después de ese y no los hay. Refiriéndose al profeta de ese tipo. En el Nuevo Testamento hay profetas, pero tienen una función totalmente distinta, porque los carismas del Espíritu sí tienen mucho que ver con lo que yo siento. Y mi sentir puede ser correcto o puede ser incorrecto. Entonces, si alguno aquí se cree profeta, escuche el mandamiento del Señor, no mío, del Señor. El profeta hable y la iglesia juzgue. Y si usted se cree profeta, no se moleste porque le cuestionen lo que dice, porque eso es bíblico. Y si la iglesia decide que lo suyo no hay que prestarle atención, no se moleste porque eso es lo que la Biblia dice. La iglesia juzgue y el profeta que sea espiritual sujétese. Dice, hermano, y si la iglesia se equivoca, se puede equivocar. ¿Y qué hacemos entonces? Usted espere, que Dios lo va a reivindicar en su momento, pero usted tranquilo, siga. Usted no puede decir, es que no escuchan a este pueblo rebelde. No, no es rebelde, está haciendo uso de la autoridad que Dios le dio. Porque esa es la debilidad del profeta del Nuevo Testamento. Usted no encuentra a nadie cuestionando a Isaías. Aunque hubo profetas en el Antiguo Testamento que hablaron diciendo, Jehová me dijo, y Jehová dijo, yo no les he hablado. Así que siempre hubo quien quiso imponer lo que él pensaba como que era, y a veces no era. Pero la palabra de Dios es infalible. La palabra del hombre es falible. Y como en este caso el Nuevo Testamento está involucrado en los carismas, hay una posibilidad de error. Entonces dice, no, el profeta hable y la iglesia juzgue. Y el profeta se sujete. Así que, si usted es profeta, bienvenido, pero sujétese.
No le diga al pastor lo que tiene que hacer. Si el pastor le dice que no, usted es humilde. No. Porque la Biblia nos dice, sujetaos a vuestros profetas como quien de dar cuenta de vuestras almas. ¿Cómo dice? Entonces, eso es Biblia. Eso no es que esta iglesia no acepta la profecía. Sí la aceptamos, pero bíblicamente. Y bienvenida, pero bíblicamente. Entonces usted tiene que aprender que eso es así. Eso no lo dice la Iglesia Pentecostal Unida, ni el reglamento interno, eso lo dice la Biblia. Y el que escuche sepa que esta es palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos una perspectiva real de lo que es el estudio bíblico, la ciencia bíblica, el poner cada cosa en su sitio y también dónde está la proyección profética del Antiguo y Nuevo Testamento. Y estoy seguro que Dios sí nos quiere bendecir mucho si nosotros conservamos el orden. Pero he visto en algunas partes que hay un poquito de desorden. En pleno culto pasa el profeta y le dice al pastor, vea, esto es lo que dice el Señor. Pero la Biblia dice que profetice uno por uno y calle. No dice que venga aquí a decirle al pastor lo que tiene que hacer. Es que usted dice, yo sentí, no vivió por lo que usted sienta, sino por lo que la Biblia dice. Es que nosotros sentimos muchas cosas. Algunas buenas, otras no muy buenas. Claro, yo sí comprendo que la persona que sea honesta dice, no, pero ¿cómo creen ustedes que yo voy a salir allá a decir una cosa si no siento que es de Dios? No, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que usted cree que es de Dios, pero pensamos que no es de Dios, sino que es ingenuamente de su sentido. Pero no creemos que es del diablo ni que no es de Dios, que usted es un rebelde, no. Sino que esa es la perspectiva del Nuevo Testamento en cuanto a estas cosas. Entonces así funciona. Pero aquí sí tengo yo un criterio que a veces se aparta de algunos exégetas. Hay muchos exégetas de la Biblia que creen que la profecía no se refiere exclusivamente al futuro, sino que es el ministerio de ungido de una persona. Y entonces le hacen a uno una explicación que generalmente lo que hace es que no cree en el don del Espíritu. Si la persona generalmente que escribe esas cosas no cree realmente en los dones del Espíritu. Entonces él tiene una explicación muy lógica de eso. Y además dice que la profecía se dio para exhortar, para consolar, etc. Y entonces dice, cuando un profeta consolaba, estaba profetizando. Sí, pero es que usted puede profetizar, usted puede consolar sin profecía y puede consolar con profecía. Por ejemplo, si el pueblo está angustiado y se ve una tiniebla grande, y el profeta dice, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Entonces los consuela con una profecía. Lo puede exhortar con una profecía. He aquí, vengo en breve, y mi galardón conmigo. Arrepiéntete, o si no, te quito el candelero. Entonces, es decir, lo que a mí me parece un poco difícil de aceptar es que una persona crea que toda actividad de Isaías, por ejemplo, fue profética, solo porque él era profeta. Porque eso nos haría pensar también que el pastor, toda actividad pastoral es inherente a su ministerio. Entonces yo he construido un templo, y construir un templo es un trabajo de ingeniero, o de arquitecto, o de maestro de obra, o de albañil, pero no necesariamente de pastor, pero lo hacemos los pastores. Entonces una actividad que aunque la hace un pastor, no es del ministerio pastoral. He citado esa como podría citar cualquier otra. Hacemos escrituras, visitamos, por ejemplo, el hermano Jaime a veces va
en representación nuestra al Comité de Libertad Religiosa. Él es pastor, pero va allá, pero eso no es una actividad pastoral, es una defensa de derechos civiles. Entonces, yo veo que a veces uno quiere demostrar con unos argumentos que no me parecen aceptables que todo eso era actividad profética. No, Isaías fue papá y si crió los hijos no era como profeta sino como padre. Yo me casé con mi mujer, con la segunda, y ella no estaba en el ministerio. Entonces, una vez hablando, yo le dije: yo te prometo una cosa, que en la casa voy a ser esposo, no voy a andar detrás de ti con la Biblia predicándote sermones. Seré esposo. Tú no te vas a casar con el pastor, sino con el hermano Álvaro. Lo que pasa es que soy pastor, eso sí. Y de pronto cualquier día sí te echo tu sermón por ahí, pero eso no va a ser la costumbre. ¿Me comprende? Es decir, que ella no se casó con el pastor, ella se casó con el hermano Álvaro, con el hombre. Porque si tú te casas con el pastor y tú lo ves aquí enchaquetado, hablando bellezas, inspirado, y cuando llegues a la casa lo ves sin chaqueta, sin corbata, despeinado y sin inspiración, dice: apúrate, mijo, predica. ¿Cierto? O sea, la que se casa con un pastor va mal, debe casarse con el hombre. Ya después viene el ministerio, que ella también de pronto le puede colaborar, pero ya quiere es al hombre, porque apenas suelte la Biblia, él dejará de hablar como bíblico. Y además las que están aquí, que son esposas de pastores, saben que eso es así. Claro que un día yo le compré un vaso especial. Compré dos, uno para ella y uno para mí. Vasos bien bonitos. Y entonces lo fue a lavar. Cuando yo llegué, me la encontré molesta porque se le había roto. Se me rompió el vaso. ¿Y tú que lo compraste? Yo dije: amor, los vasos se rompen. Ya. Hoy o mañana se iba a romper. Fui y compré otros. Como a los 3 días me la encontré llorando y hablando mal de sí misma. Es que no sé qué me pasa. ¿Qué pasó? Le vi ahí en el plato estaba el vaso roto. Yo dije: amor, se rompen los vasos. Sí, pero es que fui y compré otros. Y se le rompió el vaso. Y ese día estaba desesperada. Se sentía además haciendo el ridículo. Torpeza, ¿verdad? Yo dije: bueno, yo te prometí que no te iba a estar predicando, pero hoy, pues, párate que te voy a predicar. Digo, un sermón ajeno, no es mío, es un sermón ajeno. Pero lo escuché en alguna parte. A un predicador predicó sobre Belcebú. Y la palabra Belcebú es el nombre del dios de las moscas. Yo le dije a unos amigos en el Canadá, y ellos salieron de luna de miel. Iban en su carro como a 70 millas por hora y se metió una abeja, una mosca, alguna cosa, y se le paró aquí y hizo así, y soltó el volante y movió el brazo y se mataron. Digo, una mosca no mata a nadie, pero si tú dejas que las moscas te molesten, entonces te pueden hasta matar. Digo, lo más seguro es que a ti los vasos se te han roto al principio, pero el diablo se dio cuenta que te molesta y te los va a romper todos.
Digo, entonces no, tranquilízate, porque es puro nervio, inseguridad, quedar bien conmigo, ¿no? Fui y compré otros vasos. Duraron 17 años. ¿Me da cuenta? Entonces, es decir, nosotros somos ministros, pero no toda nuestra actividad es ministerial. Usted no puede atribuirle al ministerio pastoral todas mis actividades, porque no son. Si ustedes van a definir lo que es un pastor, no lo pueden definir por todo lo que yo hago, como tampoco por todo lo que hace un profeta o por todo lo que hace un apóstol, porque hace cosas que no son de apóstol, que no son de profeta o que no son de pastor. Pero los profetas fueron usados para darnos una profundidad de lo que Dios iba a hacer, para interpretarnos la vida de aquí en adelante. Eso fue la función de los profetas, eso es lo que escribieron y eso es lo que dijeron. No, para mí no me resulta como muy sencillo que yo acepte eso, porque si yo digo que el ministerio profético significa ser ungido, entonces no existe ningún otro ministerio, porque todo el que sea ungido es profeta. Una cosa es que yo predicando como pastor profetice, y otra cosa es que siempre que predique sea profeta. Son dos cosas distintas. Es muy posible que un hombre predicando en un momento dado, parte de su sermón sea una profecía, pero no todo lo que predicó es profecía, porque predicar es proclamar y profetizar es predecir. Entonces son dos palabras totalmente distintas. Además, cuando se habla de los ministerios, no dice, porque Dios puso a unos en la iglesia profetas, 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 profetas y profetas. ¿Verdad que no? Dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Y quiere decir que eso son actividades distintas, cada una de la otra. Entonces, un ungido no necesariamente es un profeta, pero el profeta es un ungido, porque tiene un ministerio de parte de Dios. Entonces, ubiquémonos ahí. No vamos a formar una discusión interminable. Yo les he dicho lo que yo veo y por qué. Usted estudíelo y mire la palabra de Dios en cuanto a lo que es el profeta. ¿Qué defino yo como profeta? Porque es que uno encuentra, no es que la profecía es para exhortación, para enseñanza, para consolación y tal, y aquí consoló y aquí, sí, pero no estaba profetizando nada. Entonces usted a veces se acerca a un hermano que está desconsolado y lo consuela, pero no está profetizando, está consolando. A veces lo consuela con una profecía. A veces llega una mujer que perdió su niño y llega otra y la abraza y le dice y tal, y le dice, ¿sabes qué? Dios te va a dar otro hijo en lugar de ese. Y de pronto no sabe que está profetizando, pero la persona que recibe la palabra siente que es como palabra de Dios y dice, yo siento que ella me habló, no sé, yo voy a tener otro hijo, y le nace el hijo y la consuela. Entonces eso sí sería una consolación profética. Pero puede ser que diga, no, amor, tú sabes que los niños nacen y todo el mundo por alguna razón muere, y tenemos que aceptar pues que la vida es así. De pronto ese niño iba a tener problemas y quién sabe qué vida podía tener, así que acepta mejor que Dios se lo llevara ahora, y la consuela, pero no le profetiza nada. Entonces no siempre que uno está consolando está profetizando, pero francamente a veces uno consuela y dice una profecía. Dios lo usa. Profecía como sustento de autenticidad de las Sagradas Escrituras. Vea, yo creo que, como todos modos estamos como iniciando aquí esta área, pues tenemos que empezar por son los principios reales del asunto profético. La parte profética es de pronto el sustento más sobresaliente
extraordinario de la autenticidad de que la Biblia es la palabra de Dios. Uno no puede evitar, claro que no, que la profecía es algo extraordinario, porque ¿cómo hago yo para saber? Me regaló alguien un librito que se llamaba Los Profetas Menores, cuando yo tenía como 16 años, y terminaba el libro con un capítulo sobre la ley de las probabilidades, y francamente aplicando la ley de las probabilidades a algunas profecías salían millones sobre uno, así que es imposible. Eso es peor que la lotería Baloto o que DMG, para que se rían un rato. Bueno, ya le dieron 15 años, va pensando apenas. La parte sorprendente de la Biblia y que demuestra de manera contundente que no es un libro común y corriente, es su corriente profética. Realmente la corriente profética de la Biblia es algo muy extraordinario. Vea, usted no puede tener un libro en el mercado, diga usted por 3.000 años o por 2.800 años, y decir, no, es que hay pocos fanáticos que lo compran, porque hermano, que son muchos millones de fanáticos. Es decir, este libro por alguna razón se mantiene en el mercado, ¿entiende? Es decir, uno no, vea, no porque seamos evangélicos o cristianos, no, supongamos que yo fuera un ateo, yo tengo que pensar que García Márquez dentro de 100 años, solo los estudiosos de la literatura sabrán quién era. Ya algunos no saben. Pero este libro, por casi 3.000 años, porque hay partes que son muy viejas, ha estado vigente. Entonces no es posible decir, no, claro, es que hay gente para todo. Sí, hay gente para todo, pero es que esto es demasiado todo. Sí, es demasiado. Entonces tiene que haber un soporte verdaderamente fuerte en el que se apoye este libro. Y no es el soporte de la defensa que presentamos nosotros del libro, es el soporte que el mismo libro presenta como defensa de su propio contenido. Entonces es importante que nosotros, los que manejamos la Biblia y la usamos y la predicamos y la proclamamos y la presentamos, tengamos claro por qué la Biblia se mantiene ahí. Porque podría haber muchas razones, podría ser una razón económica, comercial, pero hermanos, ¿qué libro se mantiene comercialmente en vigencia por tanto tiempo? Eso es decir, eso no tiene sentido y no hay manera de explicarlo por ahí. La Biblia tiene que tener alguna razón especial por la cual se mantiene vigente y se traduce en miles de idiomas. Algo tiene que haber, ¿cierto? Algo tiene que haber. Por eso dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en acercarnos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Entonces nosotros tenemos una antorcha aquí que está encendida. Los bomberos han tratado, pero no la han podido apagar. Muchos bomberos ha habido en el mundo. Y esta Biblia ha soportado y aguantado muchos argumentos. Diga gloria a Dios. Yo le digo a los jóvenes que están aquí, que están en la universidad y que están en el colegio, no sea niño, no se deje arrinconar. Bueno, aunque usted no sepa cómo, atrévase a decirle, ese libro es válido, porque ese libro no es ahora que se va a discutir, no es que la generación del siglo XXI la va a discutir, no,
Este libro ha sido debatido, discutido, enseñado, atacado, vilipendiado, exaltado, todo lo que usted quiera, y aquí está. Después de muchas luchas y guerras y peleas, ahí se mantiene. Yo llegué una vez, y bueno, iba pasando, porque evangelizaba yo por un barrio, yo tenía como 18 años, y una hermana que me ayudaba estaba en una casa, iba hacia el culto, y ella apenas me vio, hermano Álvaro, cerquita de la Universidad Atlántica. Y cuando yo entré, vea, es que él es de aquí de la universidad y tiene unas preguntas, y se fue y me dejó embarcado allí. Una hermana muy inteligente, así como el hermano León. Digo, dos, fácil, 3 horas, otras dos, fácil. Entonces, él me dijo, vean, a hacerle cortico, yo creo en la evolución. Yo le dije, yo creo en la Biblia. Yo le dije, tú tienes un problema, vamos a hacer una cosa. Y yo tengo poco tiempo porque tengo que ir a hacer un culto, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pacto. Si tú, verdad, eres de tipo científico, entonces tú no puedes probar nada solo con teorías o argumentos, tú tienes que tener el experimento, porque el fundamento de la ciencia es una vez que tú haces una teoría a la experiencia. Si da, está bien, y si no da, está mal. Entonces yo te voy a dar a ti 50.000 años, te voy a regalar 50.000. Yo vivo en tal parte. El día que tú en esos 50.000 años te encuentres un animal que se pasó por otra cosa, tú me lo llevas. Yo, dice, pero usted digo, no, yo tengo fe, yo creo. Yo creo que Dios dijo, haya luz y fue, ya. Entonces yo no necesito ninguna demostración. Y tengo derecho a creer. Pero tú no tienes derecho a creer, tú tienes derecho a hacer el experimento. Digo, ahora, te voy a hacer una anotación. Si yo tengo una teoría científica que me dice que 2 porciones de hidrógeno y una de oxígeno, puestas a cierta temperatura, a ciertas atmósferas de presión, por cierto tiempo te da agua, y tú vas al laboratorio y haces exactamente lo que dice la teoría y te sale agua, ¿la teoría es buena o es mala? Y yo, no, es buena. Digo, bueno, aquí en este libro hay una teoría que dice que si tú predicas el evangelio y la gente lo cree y se convierte, Dios los transforma y hasta hablan en idiomas que no aprendieron. Y nosotros hemos practicado esto en el laboratorio de la vida 2000 años y funciona. Entonces, ¿la teoría es buena o es mala? Eso sigue siendo verdad. Buenísima. Y me fui a hacer mi culto porque no puedo gastarle tanto tiempo a una persona así. Entonces creo que es importante que nosotros entendamos que la Biblia dijo cosas corriendo el riesgo de la equivocación. Porque si lo dijo 300 años antes, hermano, ¿quién va a pensar 300 años antes lo que va a pasar? Con lujos de detalle, eso no, media hora de pronto tú no puedes deducirlo, ¿verdad? Un día, pero 300 años, no. Es más fácil que yo piense que eso no puede ser a que piense que sí puede ser. Así que si llega a pasar es contra todo pronóstico. Y eso pasa con la profecía mesiánica. Yo dividí esto aquí en dos, la profecía mesiánica y la profecía universal. La profecía mesiánica es un elemento que nosotros tenemos en la Biblia, que es fundamental a la hora de creer o no, porque dice, no, hermano, hay que creer, sí, pero ya estamos aquí los que creemos, entonces ¿por qué estamos aquí? Porque queremos saber, investigar y conocer razones para tener nuestra fe fundamentada.
Entonces, nosotros vamos a intentar tener razones, no solo creencia, razones bíblicas, obviamente, de por qué creemos y por qué no creemos. Vea, sobre Jesús se hicieron muchas profecías. Vamos a dividir esas profecías en dos grupos. Unas profecías pudieran ser manipuladas. Es decir, que la persona se cree Cristo y como sabe que la Biblia dice que Cristo tal cosa, entonces él hace que le pase a él para que parezca que se cumplió. Dice, no, es que, ¿cuál profecía? Cristo se puso para que se cumplieran las cosas, para que pareciera. Por ejemplo, tu rey viene manso y humilde cabalgando en un pollino, hijo de asna. Bueno, eso pudo haber sido así. Que Cristo pensó y dice, voy a entrar en un pollino para que crean. ¿Cierto? Aceptemos ese argumento. Que hay algunas profecías que pudieron haber sido manipuladas o forzadas en el sentido de que alguien hubiese estado interesado por su pasión religiosa de aparecer como el sujeto de quien se profetizaba, aunque esto le significara un sufrimiento en algún caso. Pero eso es posible. Entonces seamos razonables y digamos, bueno, aceptemos que hay un grupo de profecías que pudieron haber sido manipuladas y no las tomemos como material probatorio, pero no se pueden descartar, están ahí. Pero aceptemos que no las podemos tomar como material probatorio porque hay el cuestionamiento que de pronto pudo ser. Claro que nosotros los cristianos decimos, no, es la palabra, ¿cómo usted me va a decir eso? No, porque estamos aquí en temas probatorios. Tomemos la idea de que eso pudo haber sido, porque en realidad pudo ser. Yo oigo que me vinieron a visitar los señores una vez a mí. El uno era licenciado en no sé qué, el otro era doctor en no sé cuánto, el otro doctor también como 4. Venimos a visitarlo, doctor. Digo, gracias por lo de doctor. Porque usted sabe que la profecía y tal, y empezaron a hablar. Entonces, como yo le hice 3 o 4 preguntas, como para ubicarme dónde estaban, y ya los ubiqué. Yo le dije, vean, ¿ustedes realmente quieren escudriñar la Escritura conmigo, o ustedes vinieron seguros que me pueden convencer de lo que ustedes tienen? Porque si ustedes vinieron con esa idea, ¿para qué hablamos? Ahora, si ustedes vienen a estudiar la Escritura conmigo, es posible que me prueben algún punto, pero es posible que yo los pruebe a ustedes. Si ustedes sanamente están dispuestos a estudiar la Biblia y lo que se quede probado aquí lo vamos a aceptar, está bien. Pero si ustedes lo que creen es que tiene usted la revelación y me la vienen a meter a mí por cápsulas, entonces no perdamos el tiempo. ¿Por qué? Porque yo no digo que no tenga nada que aprender, pero en las cosas en que estoy muy seguro. Pero siempre uno tiene la posibilidad de aprender, pero eso sí, si vas tú a desmontarme un punto que yo crea, tiene que ser bien desmontado, porque si no, va a ser muy difícil. Entonces, me hablaron de una profecía. Y yo le dije, lo que pasa es que yo puedo escogerle no una, sino 15 o 20. Y decirles que yo soy ese. Y entonces, contarle cosas en mi vida que parezcan que se están cumpliendo en mí. Y entonces ya yo soy el Mesías. Porque yo me estaba hablando del otro. Del otro. Es que Dios sí que es bueno. Yo me levanté una mañana a orar
Y después que terminé de orar, digo, voy a leer un libro, uno que no haya leído. Y me fui a mi biblioteca porque como uno le regalan tantos libros, algunos no los ha leído. Entonces me puse a mirar y vi uno muy bien presentadito, bien delgadito, que parecía que se podía leer en una mañana. Dijo, hombre, o sea, y se titulaba El Otro. Y me lo leí. Y ellos vinieron en esos días y yo estaba fresquecito. El Señor me dice, afílate que te los voy a mandar allá. Para que se dé cuenta que no estamos aquí hablando, perdiendo el tiempo. Tenemos un Dios que es verdadero. Entonces, yo le dije, digo, no es posible que nosotros tomemos una escritura y le hagamos decir lo que la escritura ni siquiera sugiere. Porque el apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Otro vea cómo edifica. Ese otro, ese otro es impersonal, es cualquiera que sobreedifica. No, ese otro es, ¿cómo se llama eso? Creciendo en gracia. Y el que había escrito el libro fue un pastor nuestro, que sabiamente salió por pecado, y cuando salen de pecado siempre reciben revelaciones por fuera extras, pecaminosas, claro, porque una vez que está en pecado ya la revelación está enredada. Y es increíble que un hombre que predicó a Jesucristo, que predicó que Jesucristo era Dios, después le escriba un libro a otro. Hágame el favor. Entonces, todos estos Cristos, este señor que salió de la televisión que dijo que él es Cristo, él coge un poco de escritura de eso y se la aplica. William Branham también. Él es el que va a abrir los 7 sellos, pero la Biblia dice que fue el Hijo de Dios, el Cordero. Es que no tenemos espacio para pensar en otra persona. Porque si dijera, y alguien abrió los sellos, sí, ese soy yo. Pero es que ahí dice claramente que el Cordero que fue como inmolado fue y abrió y tomó los 7 sellos y él lo abrió. Entonces, ¿qué más va a hacer? Eso no es más nada. Eso no da espacio a que nadie se vaya a tomar ese título. Entonces es importante que nosotros sí sabemos que hay escrituras que son tan genéricas que pudieran ser tomadas de otra manera. Pero hay otras que francamente, sin mediar la fe ni el fanatismo religioso, son imposibles de descartar, porque el sujeto motivo del cumplimiento no pudo haber interferido en su cumplimiento. Entonces, dejemos en cuarentena esas escrituras que ellos dicen, no, es que claro, cualquiera, porque dice ahí una. Entonces puede ser cualquiera. Sí, pero hay otras que Dios sí puso la mano en el fuego y dijo, me quemo. ¿Y ahora qué? Yo fui a Marruecos hace muchos años y en la calle había unos hombres que vi con unos pantalones amarrados en los tobillos y con una bolsa grande aquí. Y iba por toda la parte así, una bolsa. Entonces yo pregunté, pues, ¿por qué llevaban ese pantalón? Aquí hacía así una curva y aquí un bolsón. Entonces ellos creen todavía que el Mesías no ha nacido, sino que el Mesías va a nacer, pero que no va a nacer de una mujer, sino de un hombre. Y entonces llevan el bolsón por si acaso nace no caiga al suelo. Y no les da vergüenza andar por la calle con su pantalón hecho, por si acaso. Porque dicen, ¿qué milagro es que nazca de una mujer? El milagro sería que naciera de un hombre. No, es que de todo hay en la viña del Señor.
Entonces, uno se da cuenta que hay cosas que han sido muy torcidas, muy manipuladas, muy corrompidas en el buen sentido, ¿sí? Que le quitaron su pureza, y la gente anda hablando. Pero hay cosas que la Biblia dijo que están tan restringidas que es imposible sacarles el cuerpo. Y creo que eso es importantísimo. Dice: mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Miqueas 5:2. Aquí está diciendo el lugar exacto donde va a nacer el Mesías. Resulta que es una aldea, para que ustedes tengan una idea, ahí mataron los inocentes, y fueron tantos inocentes que se dice en la historia que no fueron más de 8. Así que no es una población muy grande. De 0 a 2 años solo había 8 niños. Población de 1000 personas, 1500. Así que es una... ¿A quién se le va a ocurrir que en un pueblecito perdido en el monte van a ser un líder mundial? Eso no es muy posible, aunque se puede dar. Pero entonces, de todos modos, aquí está definida la ciudad. Y dice la Biblia: y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eso está en Mateo 2:6. Y se refiere a Cristo. Pero hermanos, para que ese niño naciera ahí, salió un decreto, ¿verdad?, de Augusto César. Se hizo un censo por decreto, y toda la gente tuvo que ir a empadronarse a su lugar de origen. Y a María y a José les tocó ir a Belén. Casualmente descendientes del rey David. Si ellos fueron allá por decreto del rey, y fueron allá. Yo no sé si bueno, las hermanas que han estado embarazadas saben que el primer niño se puede adelantar o atrasar. No hay seguridad, ¿verdad? Te dicen entre tal fecha a tal fecha. Pero claro, María vino en asno, por no decir en burro. Y una mujer embarazada de 9 meses andando así en un camino largo, ¿qué le pasa? Se le viene porque se le viene. Muy raro que no se venga. En asno, por un camino sin pavimentar. Y hermano, ¿cómo hace un feto para influir a un gobernante y a todos los que tuvieron que ver con ese censo? Porque el gobernante no se le ocurre, sino alguien dice: mi rey, hay que hacer un censo en esta época por esto, y seguramente dio razones, ¿cierto? Un censo no se hace así fácilmente. Había sido hecho años antes, muchos años antes. Así que mucha gente le aconsejó a este hombre que hiciera un censo porque había necesidad de hacerlo para resolver problemas. Y preciso, hacen el censo, y esta familia
se tiene que ir a lomo de mula o de asno a Belén. Y estando ahí, le vinieron los días del alumbramiento a María. Imagínense, después de ese viaje, eso no fallaba. Y entonces, qué casualidad, estaba en Cartagena todos los hoteles llenos. ¿Cierto? Es que eso hay que pensarlo. No había dónde quedarse. Entonces le dijeron, vea señora, yo tengo aquí, pues, perdone, pero lo único que tenemos aquí es el establo. Pues se pueden quedar ahí. La vieron tan mal. Quédese. Y la dejaron ahí. Y ahí nació el Señor. Aleluya. Para que se cumpliese lo que había dicho el profeta. Entonces tú no puedes descartar esa escritura. Decir, no, es que manipularon. ¿Cómo lo iban a manipular? En este caso Jesús era el sujeto en quien debía cumplirse la profecía. Y él no tenía manera de influir al rey y a sus ayudantes y a todo el mundo para que lo hicieran empadronar allá y nacer preciso ahí. Claro, si alguien dice, ay, pero claro, como era Dios, bueno, preciso, si es Dios, entonces ya no discutamos más. Porque eso es lo que estamos tratando de decir. Esto es lo que estamos tratando de decir. Entonces creo que nosotros sí debemos tener claro qué escrituras son indiscutiblemente e irrefutablemente prueba fehaciente de que aquí hay una profecía a largo plazo que se cumplió al punto y coma. Todo, como dijo el profeta, así fue. Y eso es importante. Ahí me ha tocado hablar con mucha gente y yo no me pongo y que, no, que la Biblia dice que tal, porque es que la gente se busca razones. Yo los llevo donde es contundente. De una vez, pam, pam, ahora demuéstrame que eso no es así. No, eso de pronto lo escribieron después. Ya, eso es otro problema. Si tú puedes probar a mí que el libro de Isaías no fue escrito cuando fue escrito, bueno. Pero mientras no puedas, te tengo amarrado aquí. De aquí no te me sueltas. ¿Por qué? Porque ese Belén era un pueblecito que nadie conocía por allá perdido. Y precisamente de ahí salió el legislador. Gloria al Señor. El día y la ciudad en que nació Jesús fue una profecía extraordinaria que no podía ser influida por Jesucristo. Tenía que ser verdad. No pudo Cristo manipular eso. En otra profecía se dice, mas con los ricos fue en su muerte, en Isaías 53:9. Y en el Evangelio dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ve, hermanos, los romanos y otros pueblos crucificaron a mucha gente, así que no es realmente extraño que crucifiquen a alguien. Pero la crucifixión era una forma de condena para cierto tipo de malhechores. No a todo el mundo lo condenaban crucificándolo. Solo cierto tipo de malhechores eran crucificados. Así que no era probable que nadie pensara que un descendiente
de David fuera a morir crucificado. Porque además, cuando esta profecía se dio, el imperio romano no existía como tal. Así que un imperio que no existe, una forma de muerte que no es para ese tipo de personas, y además ahora, ¿quién va a saber dónde lo iban a crucificar? Y peor, ¿quién iba a saber que en el sitio donde lo iban a crucificar había un huerto, y preciso en ese huerto había una tumba nueva que no se había estrenado nadie? Eso es mucho atreverse, hermano. Eso es mucho atreverse. Pero el profeta dijo, mas con los ricos fue en su muerte. Si usted lee el principio del capítulo, usted no puede figurarse eso, porque la riqueza en el pueblo de Israel en esa época era considerado como la prueba de que Dios estaba con esa persona. Por eso es que esas predicaciones sobre la prosperidad no tienen sentido, porque no estamos en el Antiguo Testamento y los valores no son los mismos. Pero en esa época usted lea el capítulo de los Salmos que dice: en cuanto a mí, por poco se resbalaron mis pasos cuando vi la prosperidad de los impíos, porque estos que están gordos se mofan del cielo, pasean la tierra con la lengua, hacen lo que quieren, consiguen las cosas como les gustan y tienen todo, les va bien, y a los que buscamos a Dios nos va mal. Entonces eso no lo comprendía él, porque en esa época, además, que le fuera mal era una vergüenza, era como una maldición. Y este capítulo empieza hablando de un hombre pobre en miseria. Subirá con el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca le veremos, sin atractivo deseable, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que no lo queríamos mirar, porque fue menospreciado y parece que Dios lo había abandonado. Entonces, esa apariencia y esa presentación no coincide con que a ese hombre lo van a enterrar en una tumba de un rico. Y este profeta se atreve, después de describirlo tan malamente, a decir: ciertamente herido él por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llegada fuimos curados. Y entonces dice que fue con los ricos en su muerte. ¿Y cómo hace para cambiarse el destino de una persona que ya está muerta o muriendo? ¿Cómo hace una persona muerta para escoger dónde van a enterrarlo? ¿Cómo hace desde la cruz para convencer a José de Arimatea de que le preste la tumba, que nada más son por 3 días? Diga gloria a Dios. Hombre, José, tranquilo, préstale la que nada más hace 3 días. Porque ahora uno mete un muerto allí y lo saca, ¿qué? A los 10 años. 5 años de bueno, otros 10. Pero Jesús dice: no, yo te la dejo nuevecita. Eso no va a valer a nada. ¿Cómo hace un muerto
para conseguir que José de Arimatea se lo lleve a la tumba nueva. Es que a veces pasan cosas así. Se me murió mi primera esposa y francamente yo no teníamos ni dónde enterrarla, porque uno queda a pensar que mi mujer de 40 años se va a morir. Y entonces yo dije, bueno, me toca ir a buscar a ver qué hago. Ya se murió. Y salí por el portón, pero al salir me encontré con un hermano. ¿Para dónde va? Digo, voy a buscar cómo puedo enterrar a mi esposa. No, a eso vengo. Y tenía un papel en la mano. Dice, este es la escritura de una tumba que yo tengo. Es de 2 puestos. Entonces, hermano, entiérrela aquí. Bueno, mi esposa nunca pensó que se iba a estrenar la tumba, ni creo que quería, pero bueno. Esas son cosas que tú no puedes prever. No importa lo que hagas, eso no es posible preverlo. El Universal ni en el Calancala, era en el de los ricos. Porque como muerte, con los ricos fue en su muerte. Que Cristo no podía manipular, porque estando muerto ya no lo podía hacer. Dice otra escritura, cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermanos, es que los que estaban ahí de soldados velando la crucifixión eran soldados romanos, ni siquiera eran judíos, para decir que conocían las profecías o la historia o las escrituras hebreas. No, eran unos soldados. Y cuando vieron que lo mataron, porque Jesucristo era un predicador elegante, sí, era elegante. Cuando le quitaron el manto y fueron a cortarlo en pedazos, era tan bonito. Y dice, oye, esto es una obra de arte. Este hombre tenía un manto excelente. No lo cortemos. Vamos mejor y nos lo jugamos aquí. Para ellos eso era un acto de viveza. Vamos a jugarnos el manto. Pero no sabían ellos que Dios había dicho, y sobre mi ropa echaron suertes. Y la señora que tejió ese manto, digo yo que fue una señora, no se figuró nunca que su manto era tan fino y tan bueno que no lo partiría nadie, y Dios guardaría que no lo partiera. Sobre mi ropa echaron suerte. Ahora dígame usted, ¿cómo hace un hombre muerto para que obligara a unos soldados impíos a que echen suerte sobre su ropa para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta? Obviamente no hay manera, por muy incrédulo que sea uno, de hacer creer que una persona muerta dice, hey, suerte que me hacen quedar mal, rápido, echen suerte ahí. Ni siquiera podía ser así, porque con la mano crucificada y clavada, ¿qué va a ser así? No podemos nosotros atribuirle una manipulación de la profecía al Mesías para que pudieran ellos echar suerte sobre sus ropas. Yo creo que a veces nosotros queremos fortalecer nuestra fe con otras cosas. La Biblia no dice que los milagros son para fortalecer la fe. La Biblia dice que los milagros son porque tenemos fe.
Lo que fortalece nuestra fe son estas cosas. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es ancla de nuestra fe. Aleluya. Diga gloria a Dios. Yo nunca he seguido al Señor por un milagro, pero por seguirle he recibido muchos milagros. Por culpa de andar con Él, ay, lo que me ha pasado. Me ha sanado, me ha resucitado, me ha guardado en momentos muy críticos de accidentes. Entonces, pero eso no me convenció. Es que eso es lo que yo espero de Dios. Lo que me ha convencido a mí, fíjense que Pablo iba y entraba a las sinagogas y él lo que trataba era de persuadirlos por las Escrituras que Jesucristo era el Mesías. Y cuando Jesús habló con los discípulos de Maús, él no dijo, no, pero si es que no se acuerdan de los milagros y la mujer aquella del flujo de sangre. Eso es lo que son los predicadores de ahora. El milagro. No. Le mostró por las Escrituras, en la ley, en los salmos y los profetas, cómo era necesario que el Cristo padeciese, que muriese y que resucitase al tercer día. Y eso era el fundamento de la fe. La creencia en que la palabra hablada por Dios se cumplió al pie de la letra. Los milagros nos siguen a nosotros, a los que creemos. Hemos creído un mensaje. Hemos creído la palabra de Dios. Y eso es lo que fortalece nuestra fe. Nosotros queremos ahora decir que no, que es que los milagros. Dígame una cosa. ¿Cuántas personas salían a la predicación de Juan? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo? Yo no las conté, pero se ve que eran bastantes. Todo el pueblo salía a él y eran bautizados por Juan. Y ninguna señal hizo. Entonces, ¿qué fue lo que convirtió a la gente? ¿Qué fue lo que hizo de Juan el predicador más grande que ha habido de esa época para atrás? Si usted tiene que meter ahí a Elías, a Eliseo, a todos los que hicieron ese montón de milagros, y él no hizo ninguno. Pero todo lo que dijo de Jesús era verdad. Lo que hace grande a un predicador es que sostenga la verdad. Porque lo que convence a la gente es que escuche la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Claro que los milagros siguen. Claro que siguen. No me lo diga a mí. Dígaselo a otro. Porque los que me conocen saben que yo estuve sentado en una silla y predicaba sentado. Me cargaban y me llevaban por la calle. Me bajaban de la casa sentado. Pero ahora no estoy sentado. A mí no me han operado. No me han hecho nada. Porque no podían. Yo tenía una astilla en la médula. Y si me la sacaban me cortaban los terminales nerviosos, yo quedaba parapléjico. Pero estoy de pie. Así que no me diga usted a mí que yo no creo en los milagros. Claro que creo. Lo malo es que mi fe no está fundamentada en los milagros. Mi fe está fundamentada en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Y esa no cambia. Es posible que yo mañana tenga un accidente en el avión o en el carro y quede cuadrapléjico. Y que Dios no me sane. Y entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a creer. ¿Es que yo creo en las conveniencias o es que yo creo en el Cristo? No, ¿y para qué quiero tener un Cristo que no me levanta de la silla? Yo tengo un Cristo es para que me salve el alma.
para que me dé vida eterna. Pero claro que Él aquí, mientras me tenga aquí, ha hecho varias cositas. Hace unos 10 años me estaba muriendo de cáncer en la próstata. No me diga de milagro, porque yo sí sé de milagro. Pero igual no sigo a Cristo por los milagros. Eso hacían los judíos. Así que los judíos buscaban señales. Nosotros no somos judíos, nosotros hemos creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros tenemos aquí una palabra firme y sin embargo también hemos visto milagros. Y seguiremos viendo, claro que sí, si Dios sigue siendo todopoderoso. Pero nuestra fe está fundamentada en lo que Dios ha dicho y en lo que es indiscutible, porque Dios lo ha dicho. Cuando vieron crucificado, bueno, repartieron su vestido, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y Juan dice, y el que lo vio dio testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad. ¿Y para qué dice la verdad? Para que vosotros también creáis. No es un milagro que no le rompan las piernas a uno, pero en este caso sí fue. Porque ¿cómo hace una persona 300 años antes para saber que al Cristo lo colgaron y que no le quebraron hueso? Y llegaron ahí a quebrárselos. Y se lo quebraron a este. Oye, yo soy cruel, ¿verdad? Es decir, que estaban vivos y como estaban vivos, le quebraron los huesos. Y llegaron al otro, vivo, tras. Llegaron de Jesús, ya estaba muerto. No, ¿para qué le vas a quebrar? Le quebraron los huesos para que no escaparan, para que no se pudieran ir. Pero si este está muerto, ¿para qué? Déjalo. Qué cosa tan linda, hermano. Qué cosa tan linda. Cuando llegaron a Jesús lo encontraron muerto y no le quebraron los huesos para que se cumpliese lo que dice la Escritura. No quebraron huesos suyos. Aleluya. Diga gloria a Dios. Hermanos, tenemos una palabra maravillosa. Esto de estudiar la Biblia no es porque nosotros no amamos la manifestación de Dios, ni porque queremos evitar, ni porque somos flojos para orar. No, es que aquí está revelada la voluntad de Dios. Aquí está revelado el mensaje de Dios. Aquí está revelado lo que Dios hizo con tal que nosotros nos salváramos. ¿Cómo no lo vamos a leer? Nosotros tenemos un libro muy lindo. Este libro me ha acompañado a mí 60 años. Y todavía me sorprende. Todavía uno lee y dice, yo parece que no hubiera leído este versículo. ¿Verdad? Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Esto solo para mostrar pocos ejemplos sencillos de lo que Dios hizo en esta perspectiva mesiánica sobre la profecía. Es decir, la Biblia se ha mantenido y ha resistido el debate, porque por más que la gente quiera, no pueden
borrar. Yo no he citado todas las escrituras que tienen este tinte. Y sería bueno que usted cuando estudie lo haga. Porque es que uno a veces no le presta atención, sino uno quiere leer que, uy, qué milagro tan lindo, esa señora que estaba enferma de flujo de sangre y tocó al Señor, sí. Pero sabe una cosa, lo que sostiene la gente son las verdades, los principios verdaderos. Alguien llega y dice, no, pero pasa que hay gente que se sana ella sola, porque la autosugestión y no sé qué, y cuando tú estás débil, dice, verdad, pero entonces esa señora dijo, yo me voy a sanar, y como lo tocó, se sanó, y dicen que porque Cristo la tocó. Y se quedan así. Y los ve uno en el mundo. Y la Biblia dice que habrá algunos que están en el infierno diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos milagros. ¿Y qué pasó? Que los milagros no los convirtieron de verdad, verdad, hasta el punto de no permitir que se fueran atrás. Porque los milagros son muy lindos y muy buenos y traen gloria a Dios, pero no convencen plenamente a las personas. Porque en los milagros siempre hay algún elemento que usted puede cuestionar. Y la gente lo cuestiona. No, eso es psicológico. Ahora que se conoce el poder de la mente, uno sabe que uno puede regenerar los tejidos y no es qué, y le dice un poco de cosas. Y si te lo dice un doctor y te dice porque la ciencia tal y el mioma y el no sé qué y el genoma y el otro noma y uno no sabe nada de esas cosas, lo enredan. Yo no sé si el genoma es un mioma, pero cuando uno llega a verdades, la cosa se pone seria. ¿Cierto? Porque la verdad es la verdad. Al hombre le decían, ese hombre es pecador. Y él dijo, francamente, yo no sé si es pecador, pero yo sé que yo era ciego y ahora veo. Eso es así de simple. Entonces yo creo que nosotros tenemos unas verdades en las que se fundamenta nuestra fe. Y una de las grandes verdades en que se fundamenta nuestra fe es la proyección profética en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y descubrimos cómo los profetas pusieron la mano en el fuego, exponiéndose a quedar mal, en situaciones en que nadie hubiera arriesgado un centavo, y ellos arriesgaron la vida, y se cumplieron, y dicen, no, esto es firme, esto es firme. Aleluya. Así que tenemos la palabra profética más segura. Yo voy a parar en este periodo porque si no nos vamos a meter otra y vamos ya casi a salir. Entonces tendríamos que partirlo. Pero yo quisiera que nosotros en este punto, porque hermanos, hoy día usted está oyendo de los evangelios apócrifos, usted está oyendo del código secreto de Da Vinci, usted está oyendo del código secreto de la Biblia, usted está oyendo del evangelio de Magdalena, de María Magdalena. Y entonces uno oye tantas cosas que ayer o antes de ayer yo estaba en la televisión y hay un cura que está haciendo milagros. ¿No lo han visto? Ahora ya entonces se caen como Benny Hinn y dicen que están sanos. Y usted dirá, no están sanos. Ay, si están, ¿qué va a hacer? Y si los llevan al médico y demuestra que usted, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a No, yo no creo en eso. Eso es cuestión que usted lo crea. Que si lo prueban, está probado. Usted no quiere creer, ¿por qué? Porque si lo probaran, usted dudaría de su fe. ¿Por qué no quiere creerlo? No, eso tiene que ser del diablo. ¿Por qué usted quiere que sea del diablo? Porque si no, usted se tambalea en su fe. Esa es la razón. A mí no me preocupa.
que sane a los que quiera. Yo no estoy siguiendo sanidades. Yo tengo una verdad. Y esa verdad está establecida en la palabra de Dios. ¿Puedo yo explicar todas las cosas que pasen a mi alrededor o no? Yo tengo una fe sana. Porque ese es el problema, que los que nos convertimos con esos argumentos, ahora tambaleamos. Venga a la iglesia, que allá se ora por los enfermos y se sanan. Pero vino un judío y le ponía las manos así, que la energía, no sé qué, se sanaba. Entonces también eso es verdad. Eso es bíblico. No, y ahora el cura toca y se caen y se sanan. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿En qué crees? ¿En los milagros o en Cristo? Vamos a definirnos. Vamos a definirnos, porque las gentes tambalean porque su fe no está establecida en verdades. Yo creo en verdades. Sé que hay muchas cosas en el mundo, no ahora, siempre las ha habido. Los discípulos llegaron tambaleantes. Señor, hemos encontrado unos que hacían milagros en tu nombre, no andan con nosotros y se los prohibimos. Asustados. Así andan algunos cristianos. Uy, hermano, ¿y qué vamos a hacer ahora? Imagínese, hay un cura que está sanando gente. Hermano, ¿y qué hacemos ahora? Usted ha oído que ese evangelio de María Magdalena, y no, y dicen que es que Jesucristo era el novio de ella. Bueno, llegó la hora de estar firmes. El que me oye estas palabras y las pone por obra, yo le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vino la tempestad y cayó el agua y subieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra la casa se mantuvo en pie. ¡Aleluya! En pie. Bendito sea el Señor. ¿Usted cree que en estos 58 años que tengo de bautizado no he visto un poco de cosas? Claro, más que usted. Tanto he visto cosas grandes como cosas vergonzosas. Y ni las unas me impresionan, ni las otras me avergüenzan. Yo digo como Pablo, yo sé en quién he creído. Que caiga el que quiera, ese es su problema. Tú verás si quieres llegar, yo te invito a que lleguemos juntos. Pero si te quieres quedar, hasta luego. Yo sigo. Diga gloria a Dios. Seguiré adelante, sí, siempre adelante. Esta batalla la tenemos ganada. Pero ese es el problema, cuando uno le puso tanto énfasis a esas cosas, entonces cuando suceden fuera del territorio nuestro o de nuestro corralito, entonces nos tambalean. Oye, hermano, imagínese que ahora por televisión usted viera, hermano, y qué pasa con nosotros, porque allá sí están pasando. No me preocupa. Es mejor entrar paralítico al cielo que siendo sano perderte. No lo olvides. Que hagan lo que quieran. Nosotros sabemos lo que estamos siguiendo. Yo no puedo explicarlo todo en el mundo, ni me dedico a eso. No ando explicando nada. Yo predico lo que creo. Y lo demás que lo expliquen ellos. Yo predico lo que yo creo. ¿Qué creo yo? Que Jesucristo es el Señor. Yo me acuerdo cuando llegaron a la luna, los islámicos dijeron, esa es demostración que nuestro Corán es la verdad. Porque en la luna hay no sé qué. Y aquí el Corán dice que se partió por la mitad.
imagínese que a mí no me interesa ese protocolo limitado por 3 partes. Yo sé que Jesucristo es el Señor, porque lo tengo probado. Francamente, es posible que tú no tengas explicaciones para otras cosas. Porque si tú te pones a investigar las religiones del mundo y darle explicación a cada cosa que dicen, te vas a volver loco. ¿Y yo por qué tengo que explicar lo que otros creen? Yo explico lo que yo creo. Y estoy en eso. Hermano, vea qué tal. Sí, hermana, yo no sé. Hermano, que en aquella iglesia, no sé lo que está en aquella iglesia. Yo sé lo que pasa en esta iglesia. Aquí creemos que Cristo no pudo mandar a nadie a que no le partieran los huesos porque estaba muerto y lo había predicho, y así se hizo, y eso creo que es verdad. Y esa verdad no va a cambiar, no importa que se levanten los muertos o que se mueran los vivos. Esa verdad está establecida eternamente en los cielos. Cristo no le quebraron hueso y era una profecía. Y eso es así. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Veo que tiene ganas. Oh, aleluya. Aleluya.